Capítulo 8. El catalejo y la noche. Ya no era el mismo, aunque nadie en el pueblo lo supiera. Elián se había vuelto tierra removida por las aguas del cielo, distinta, más fértil, más profunda. Sin embargo, sus manos sabían aún moldear el barro, y su alma, más libre que antes, sabía doblarse con humildad ante los días comunes. Cada mañana, después del desayuno con su madre y asegurarse de que nada le faltara, bajaba al taller de alfarería. Allí, el barro giraba entre sus dedos como si aún conservara memoria del agua primigenia. Mientras modelaba cántaros y jarras, su mente danzaba con ideas que no cabían en el torno, visiones de una vida distinta, donde la libertad no fuera pecado y el pensamiento no llevara cadenas. Fue una mañana de cielo tibio, cuando el eco de las campanas irrumpió en el taller. 3 toques secos, distintos a los del llamado litúrgico, sonaron con una gravedad que parecía pesar más que el aire. Todos los pobladores acudieron a la plaza, incluso aquellos que se arrastraban por edad o enfermedad. El nuevo Dominus, un hombre severo de voz plana y mirada de hierro, se presentó en lo alto de las escalinatas del templo. Con gesto solemne anunció que, en su afán por restablecer el orden y la justicia fiscal, se había revisado el estado de las propiedades abandonadas. Había una casa, dijo, que no había pagado impuestos en muchos años. Su habitante había desaparecido sin dejar herederos. Por tanto, y amparado en los poderes conferidos, el Dominus ordenaba que sus bienes fueran recuperados y la propiedad desalojada. Para facilitar el proceso, permitía al pueblo tomar cuanto quisieran antes de que la casa fuera entregada a los nuevos guardias. Al oír la descripción, Elián sintió que algo se quebraba dentro. No puede ser, susurró. Pero sí. Era la casa de Eloi. La multitud, al reconocer la oportunidad, se transformó en enjambre. Como si una fuerza invisible la agitara, corrió al borde del pueblo. Elián, en medio del caos, trató de alcanzar la entrada, implorando respeto, alzando su voz con temblor. Fue un sabio. Un sembrador de conciencia. No toquen lo que aún guarda su silencio. Nadie lo escuchó. Las puertas fueron forzadas. Las ventanas estallaron. El polvo y la ignorancia entraron sin pedir permiso. Pero no hallaron mucho. Eloi nunca acumuló nada de lo que el mundo llamaba valioso. No había cofres, ni joyas, ni ídolos. Años atrás, Eloi había reunido todos los objetos de oro, telas finas y reliquias que alguna vez le obsequiaron los poderosos, regalos envenenados de reconocimiento vano, y sin decir palabra, los llevó hasta el borde del acantilado del este. Ante unos pocos testigos incrédulos, los arrojó al abismo uno por uno, llamándolos cosas de la vana pompa, ídolos huecos que ciegan más que alumbran. Aquella tarde, el pueblo rió de él. Dijeron que estaba loco, que despreciaba la bendición del oro y el prestigio. Pero a Elián, que apenas era un muchacho, le quedó grabado el brillo del último objeto cayendo al vacío y la mirada serena del maestro, más luminosa que todo lo que había arrojado. Solo quedaron en su casa libros, papeles, instrumentos extraños, mapas que nadie supo leer, y algunos tubos de madera donde se guardaban pergaminos. Muchos los pisaron o rompieron, pensando que no valían nada. Cuando el bullicio cesó, la casa quedó vacía de voces, pero llena de un silencio herido. Elián logró entrar. En el suelo, dispersos y manchados, estaban los tubos con pergaminos, apenas reconocibles. Con manos temblorosas, comenzó a recogerlos uno a uno. Nadie se los disputó. Nadie los deseaba. Fue entonces, al abrir uno de los tubos más largos, que algo rodó suavemente, un antiguo catalejo de bronce, plegado junto a un trípode sencillo. En la parte inferior, grabada con cuidado, una inscripción decía: «Mira bien el cielo nocturno, es en lo más oscuro donde nacen las grandes luces». Elián lo sostuvo un instante sin decir palabra. Luego, lo ocultó entre su ropa y salió de la casa sin mirar atrás. Esa noche, mientras su madre dormía y el mundo parecía en reposo, encendió una lámpara de aceite y desplegó los pergaminos sobre la mesa. El catalejo ya estaba montado, apuntando al cielo que cubría el valle. Los ojos del cuerpo buscaron estrellas. Los del alma, otra clase de luz. Y así comenzó a leer en los pergaminos. No letras, sino señales. No doctrina, sino orientación. No pasado, sino semilla. 1. El firmamento moral que guía los pasos del buscador no brilla con luz prestada, sino con aquella que ha sabido conquistar. El azul que cubre al consejo, sembrado de estrellas doradas, anuncia que el conocimiento aquí no se imparte, sino que se perfecciona, es oro por su pureza, es estrella por su lucidez. Cada principio elevado,
aprendido en los caminos anteriores, encuentra aquí su clarificación final, como quien pule la piedra hasta verla reflejar el cielo. 2. Las 12 estrellas en la frente del caminante no son simple adorno, son verdades eternas, grabadas por el fuego del entendimiento y la perseverancia. No custodian ángeles invisibles ni sellos místicos, sino el zodiaco de la conciencia, el ciclo del alma que se instruye en el mundo y se rinde ante su creador. 3. La imagen de Juan, o Jano, con su doble rostro solar, revela que el mito no es otra cosa que la verdad escondida tras el velo del símbolo, accesible solo al que se estudia a sí mismo y al universo. 4. Cuando el hombre es como un recién nacido y sus ojos no perciben las leyes, menos entenderán la solemnidad de un juramento, no se le niega la luz, se le recuerda su ausencia. Esa venda representa el precio de haber separado la moral de la inteligencia. Quien pretendió gobernar al hombre solo por la conciencia, descuidando las ciencias, reemplazó la razón por el sentimiento, y la inteligencia por la imaginación, cayendo así en la ceguera que hoy se busca disipar. Sacarlo de esa sombra es mostrarle la nueva ciudad, la morada que no niega el alma pero tampoco olvida la mente. 5. En esa ciudad, erigida en el oriente de la visión, hay 12 barrios abiertos a todos los pueblos, todas las horas, todos los días. No hay muros, sino puertas abiertas al entendimiento. En su centro crece un árbol que no ofrece un único fruto, sino 12, tantos como signos del tiempo, tantas como formas de la sabiduría. Frente al árbol de la muerte que engendra egoísmo, el árbol de la vida da fruto por el calor del sol, luz de luces, alimento del alma despierta. 6. Y sin embargo, esta ciudad suspendida, esta imagen de perfección, parece desplomarse sobre una serpiente tricéfala, símbolo de los enemigos de la verdad, la ignorancia, el fanatismo, y la ambición desenfrenada, que devoran los fundamentos del mundo. El consejo que baja del cielo no es fantasía, sino la representación del ideal que ha de restituirse, la verdad perdida, que los hombres abandonaron por comodidad o por miedo. 7. No se debe enseñar a imponer ideas, sino a ser veraz. Se aprende a rechazar la intolerancia, el fanatismo, y los ídolos vacíos del orgullo. No valen aquí los títulos ni los honores, sino el talento que se apoya en la virtud, y la virtud que se sostiene en la modestia. El peregrino no busca privilegios, sino caminos para que todos cumplan sus deberes y ejerzan sus derechos en igualdad y dignidad. 8. El avanzar no es alcanzar un título, sino volver al punto de partida con ojos nuevos. Es reconocerse de nuevo lo esencial, la justicia, la razón, la virtud. Es aspirar al conocimiento que haga de la verdad una práctica, y no un mero adorno. 9. Así, se comprende que la justicia no puede reinar donde la moral camina sin el intelecto. Separados, producen tinieblas, juntos, iluminan imperios. El oscuro fruto de esta separación fue el oscurantismo, esa época donde se creyó que bastaba la virtud sin ciencia, y se naufragó en supersticiones. 10. Y si bien ayer bastaban ciertos principios, hoy ya no. El progreso no es enemigo de la virtud, sino su aliado más exigente. La educación verdadera no puede estancarse, debe transformarse con la razón y con los tiempos, ajustándose a las nuevas necesidades, para no convertirse en simple costumbre ni en dogma estéril. Detenerse en el pensamiento es el signo inequívoco de la mediocridad, y toda pereza del espíritu es también pobreza del entendimiento. 11. Por eso, el propósito último no es solamente conocer, sino establecer los principios que armonicen la ley moral con la razón crítica. Se trata de reunir las luces suficientes para destruir el error y construir, sobre sus ruinas, una verdad que sea útil, justa y compartida. 12. Esta verdad no se encuentra en los templos iluminados por soles externos, sino en el lugar secreto donde brilla la razón como chispa divina, capaz de disolver hasta la noche más profunda. El santuario no se alumbra con velas, sino con la claridad del discernimiento. Ahí se alcanza la luz del entendimiento, en el centro del propio juicio, lejos de las luces artificiales, cerca del resplandor interior. 13. Es allí, en esa etapa de la vida donde la razón ha vencido al tumulto del sentimiento, que se está preparado para servir con responsabilidad. Ya no desde la emoción que arrastra, sino desde la conciencia que guía. 14. Y al final, el nombre del hombre, el que hace sacrificios en el puente no es título, sino vocación. Como aquellos antiguos guardianes del tránsito entre lo humano y lo divino, entre lo instintivo y lo consciente, su labor es la de mantener abierto el paso, construyendo puentes con pasión noble entre lo material y lo moral. 15. Así se realiza el verdadero triunfo de la verdad, cuando los intereses prácticos se reconcilian con los ideales más elevados,
cuando el progreso intelectual no olvida su raíz ética, y cuando la justicia deja de ser un discurso para convertirse en estructura viva del mundo. Mientras Elián leía en voz baja, como si desenterrara palabras antiguas que habían aguardado siglos para ser pronunciadas, su madre despertó. No hizo ruido. Desde el umbral, lo observó inclinado sobre los pergaminos, con el catalejo apuntando al cielo abierto. La lámpara temblaba sobre la mesa y proyectaba sombras danzantes, como si los signos escritos cobraran vida en los muros. Lo oyó con atención. Había algo solemne en su lectura, pero también algo extraño, como si hablara en una lengua olvidada. Finalmente, sin poder contenerse, le dijo en voz baja, casi con ternura: ese señor escribía como hablaba, todo enredado. Parece que en vez de ideas, tejía nudos. Elián sonrió, pero no desvió la mirada del pergamino. A veces, madre, los nudos no están para deshacerse, sino para atar cosas invisibles, respondió suavemente. Los párrafos que parecen confusos suelen ser como raíces, bajo tierra, complejos, entrelazados, pero si uno los sigue, dan fruto. ¿No es acaso la naturaleza quien encripta su sabiduría en cosas que parecen no tener sentido? Las vetas del mármol, los anillos del árbol, el canto de los insectos, el orden de las estrellas, hablan, si sabemos escuchar. Hay que arrancarle sus secretos con humildad, como el jardinero que aprende más de la tierra callada que del ruido del mercado. La madre, al oírlo, se acercó y puso su mano sobre el hombro de su hijo. Habló con voz cálida, pero cargada de una ternura preocupada. Ay, hijo, no sé si alegrarme de oírte hablar así, o temer por el rumbo de tus pensamientos, o de tu destino. Quizás sea mejor que duermas. Lleva esas ideas a un terreno más real, aunque sea el de los sueños. Elián la miró con dulzura, asintió sin oponerse, y recogió con cuidado los pergaminos. Esa noche durmió. Pero antes de cerrar los ojos, supo algo con claridad. Debía despertar, dentro de sí, el asombro olvidado de la primera edad, aquel sentimiento sagrado que lo atravesó cuando conoció por primera vez a Eloi, y comprendió que el mundo escondía más de lo que mostraba.